Bien, amigos, compañeros, hermanos de los diferentes países de América Latina, de las ciudades de Colombia, bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, un conocimiento develado y revelado que nunca se le puede entregar a la humanidad. El Cristo en las Sagradas Escrituras, lo de perlas, simboliza sabiduría a los cerdos, los que tratan de comprender la enseñanza divina desde un punto de vista razonativo, ya sean espirituales o no, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Es una enseñanza sagrada, pero como estamos en los tiempos del fin, los tiempos de los grandes acontecimientos, de los que hay, la próxima Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, catástrofes, etcétera, entonces hay la orden de la Logia Blanca por primera vez de revelar públicamente estas enseñanzas y enseñar el misterio públicamente, porque siempre únicamente se entrega el símbolo y la multitudes, y la multitud son como 8.000 millones, 8.500 millones de personas, casi toda la humanidad. Los pocos son demasiado pocos. Los pocos generalmente son los que asisten a esta enseñanza, son personas que han conocido estos misterios en vidas anteriores y tienen un anhelo de encontrar una respuesta a la existencia, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, qué sufrimos, qué hay más allá de la muerte, etcétera. Son interrogantes que nadie nos puede dar una respuesta y que la respuesta está dentro de cada uno de nosotros. Debemos comenzar por hacer conciencia de quiénes somos realmente. Nosotros creemos que somos cuerpo, no, nosotros somos cuerpo es un carro, nosotros somos alma, que tenemos un cuerpo, un vehículo que nos da en cada existencia. Y un vehículo que se nos da de acuerdo a nuestros merecimientos. Es decir, esa, el cuerpo que tuvo en la vida anterior, esa alma fue un fumador de cigarrillo y dañó los pulmones, vendrá con problemas respiratorios. Si dañó el cerebro con droga, vendrá y posiblemente van a ser una familia de drogadictos. Y el que fumó cigarrillo van a ser una familia de fumadores de cigarrillo. Y el borracho van a ser una familia de borrachos, porque lo que uno siembra, lo recoge. El que se porta bien, que más o menos se porta bien, etcétera, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, entonces posiblemente va a tener un buen papá, va a tener una buena mamá, va a tener un buen hogar y todo, el aspecto económico, el aspecto de salud, el aspecto de amor, están íntimamente relacionados con nuestro comportamiento en vida. Entonces, nuestra realidad es el alma. Cuando yo hablo aquí, habla del alma. El alma utiliza un carro, que es mi cuerpo físico. Y si yo muevo la mano es el alma, y si yo hablo es el alma. Y si miro para allá es el alma. El cuerpo simplemente es un carro, un vehículo. Y cuando usted duerme, para usted poder dormir, el alma tiene que salir fuera del cuerpo. El alma está conectado al cuerpo por un cordón de plata. Entonces, cuando usted duerme, sale el alma, sale el alma, pero queda unido por el cordón de plata, el cuerpo queda como muerto. No se puede mover, no puede hablar. Y el Cristo dice, el sueño es una muerte chiquita. Y cuando murió no, que murió la hija de Sara, entonces el Cristo dijo, no, duerme todavía. O sea, el alma está fuera y o sea, él iba a hacer el milagro para que entrara, etcétera, etcétera. Un milagro que se había que hacer en ese momento para demostrar a la humanidad que el papá Dios, a través de su hijo, que él tenía poder, que el Cristo, el Hijo de Dios, siempre tiene poderes. Sin embargo, él entregó estas enseñanzas y como dice el Evangelio de San Juan, a los suyos vino, hasta que se dicen cristianos. A los suyos no lo recibieron, es más, lo crucificaron. Mas a los que le recibieron, o sea, a los pocos, le dio la potestad de ser, de ser hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de varón, mas de Dios. Vimos la gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. O sea, los pocos somos las personas que están ustedes escuchando, sinceramente, que quieren conocer el porqué de la existencia, que quieren averiguar, que quieren comprobar, que quieren saber y sobre todo que queremos cambiar. Uno viene, uno viene de un mundo materia, de un mundo falso, de un mundo con una cantidad de malas cosas, todavía malos ejemplos, malas orientaciones,
malas leyes que legalizan pues la degeneración humana y vienen con problemas de salud, con problemas económicos y nadie sabe cómo resolver sus problemas. Uno viene a la noche y tenemos que cambiar. Obligatoriamente tenemos que cambiar si queremos cambiar el curso de nuestra existencia. Sobre todo, no cometer errores, porque existe lo que se llama la ley del karma y el que viola la ley paga la ley. Entonces, la vida, o sea, esta es la antropología moderna, científica que es. Ellos hablan del origen del hombre a partir de un proceso evolutivo de la naturaleza humana, pero mecánico, y eso es totalmente falso. Los antropólogos no saben qué es el alma, no saben qué es el espíritu, no saben qué es el cuerpo astral, no saben lo que son las dimensiones superiores de la naturaleza, no saben lo que es la clarividencia, la telepatía, la intuición, no saben absolutamente nada. O sea, su, perciben el mundo materia a través de una sensación eh, a través de los sentidos físicos. A través de los sentidos físicos no podemos percibir el mundo materia. Y eso nosotros percibimos se procesa a través de la mente y la razón, y la mente y la razón la maneja el ego. O sea, el ser humano actualmente puede tener doctorado, puede ser científico, puede ser, no tiene conocimiento de la realidad, no tiene conocimiento de la verdad, porque la verdad es trascendental, es energética, es espiritual. Hay dimensiones superiores de la naturaleza y nosotros podemos comprobar esas cosas y después divulgarla sobre toda la paz. Todo el mundo puede salir en cuerpo astral, todo el mundo puede conocer su que práctica, conocerse, tiene a Dios, el ser interno, divino de cada uno, te muestre, te ayude, te vaya dando porque la sabiduría es interior, esto se llama aquí cuerpo de la doctrina, la enseñanza externa, pero lo real es el conocimiento, el alma y la gnosis, que es déjalo todo, como que tus defectos se eliminan para que liberes el alma del pecado, desperte conciencia, nacer por segunda vez del agua y el fuego, que Nicodemo no entendió, un nacimiento de Cristo entre nosotros. Pablo de Tarso nos enseña que nace carnal y después espiritual. Nadie entiende estas cosas. Nicodemo en aquella época era un rabí, buena gente, etcétera, pero tampoco entendió. Jesucristo le dijo, tú un doctor de la ley y no lo sabes. Es cierto, os digo, deberéis nacer por segunda vez del agua y del fuego, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu. Entonces, la vida, el principio de la vida es divino, es un principio inteligente, es un organismo perfecto, el ser humano. Sí, sistema sanguíneo, los sentidos físicos, las glándulas endocrinas que están relacionadas con el cuerpo astral, etcétera. Una obra maravillosa que una mecánica de la naturaleza. Ahora está dentro de la composición de la mecánica inconsciente del ser humano. Todo es posible. Pero aquí estamos con la gnosis, que es una sabiduría divina, es el verdadero conocimiento, no es un conocimiento material, es un conocimiento al espiritual que pertenece al alma y al espíritu de todas las. Entonces, la vida comienza en el reino mineral. Después pasa al reino vegetal, después pasa al reino animal, después pasa al reino humano. Ahí el ser humano tiene que ver para qué vino a este mundo, comprender la naturaleza de estos reinos, porque todos nosotros tenemos que pasar por los reinos de la naturaleza. O sea, en el mineral está conectado, un mineral, o sea, una piedra, un diamante, está conectado a un alma que se le llama elemental de la naturaleza. Las almas se le llaman elementales. Está conectado a un alma, como está conectado un alma a mí, ahora aquí está conectado a una piedra. Y esas almas se reúnen y tienen sus nombres. A los que logran verlos a través de un proceso de clarividencia, se llaman los gnomos y pigmeos. En el reino vegetal también tienen sus elementales, que son almas, y esas almas se comunican entre sí. Las almas son invisibles para la naturaleza humana, pero se pueden ver y se puede hablar con ellas. Después pasa por el reino animal. Vean, cuando el alma pasa por cualquiera de los reinos de la naturaleza, tiene que hacer un curso, tiene que estudiar sobre la naturaleza y la realidad del reino en el cual está participando. Y entonces, esos cursos están dirigidos por unos maestros
manejan la sabiduría de la naturaleza que se llaman los maestros Devas. Entonces ya cuando esa alma está preparada, pasa por las puertas atómicas del reino mineral al reino vegetal y ahí esa alma es conectada a una planta. La planta tiene sus elementales, tiene sus almas conectadas a tres dimensiones de planta. La realidad del alma de la planta es el alma, la realidad del mineral es el alma, la realidad del reino animal es el alma y la realidad de nosotros es el alma. Y aquí después llegamos a través de un proceso de desarrollo dentro de la concepción de lo que es el reino animal, vamos a lo que es el reino humano. Y en el reino humano, vamos a ver qué pasa. Aquí, la conferencia que tenemos para hoy, pero lo que pasa es que desafortunadamente la naturaleza está siendo destruida por el ser humano, por la conciencia del anticristo. Vea, vemos a las pobres gallinas, reino animal, le damos unos bioflavonoides de amplio espectro que le cambian después le bloquean la acetilcolina, que tiene que ver con la parte sexual del animal, y, y estimula los centros de hambre en la glándula pituitaria, y el animal lo pone a comer de día y de noche, y le pone un bombillo para que no duerma. Esos son unos monstruos genéticos. Y después los matan, y cuando los matan, pasan por un proceso de, los electrocutan, pasan por una cámara de aire, les cortan la cabeza y después lo venden en los supermercados como pollos de primera. Unos pollos que normalmente tienen un crecimiento que demora cierto tiempo y ya los tantos días, 45 a 40 días, esos ya los venden en los supermercados. Pollos de primera. Esos pollos causan problemas en el ser humano porque esos restos, esos flavonoides, de esos componentes que le dan a eso, a través de esos alimentos purina que le dan, etcétera, traen consecuencias en sobre todo en las vísceras, y eso afecta la salud de los. Hay que aprender la realidad de todas estas cosas. Entonces, esto con los animales, eso los capan, los perros, a los toros, a los gatos, le han concentrado. Pobre naturaleza, está siendo destruida y eso le causa daño al alma que quedan registrados en la parte de la y tiene consecuencias a otras vidas cuando esa alma venga y retorne al cuerpo humano. O sea, la raza humana se va degenerando. Por ejemplo, uno ve los alimentos transgénicos. Alimentos transgénicos hacen un transporte de genes. Voy a explicarle aquí rápidamente. O sea, un animal tiene su código genético, tiene su ADN, etcétera, etcétera. Y tiene un escudo de defensa que hizo Papá Dios para que ningún gen de otra especie entre al ADN de ese animal o de esa planta. Entonces los científicos se dieron cuenta que lo que atraviesa el ADN y que penetra a cualquier cuerpo es los virus y las bacterias. Entonces cogen, por ejemplo, el, el- la papa, por ejemplo, la papa por el frío se daña. Entonces el salmón tiene un gen que, que resiste el frío. Entonces sacan el gen del salmón, se lo pegan a un virus, que uno no sabe cuál es, se lo pegan a una bacteria que no sabe cuál es, y se lo pegan al ADN de la papa. Entonces la papa resiste el frío, pero esa papa es un injerto. Esa papa, esa semilla de la papa no tiene poder regenerativo, no alimenta, primera medida, y esa papa, como no tiene poder regenerativo, pero todas semillas vuelven a ser, esa no, semillas transgénicas no vuelven a nacer, entonces hay que comprarlas, entonces se convierte en un gran. Todo esto son unos adelantos. Por ejemplo, uno ve el aguacate viene. Ahora es difícil conseguir aguacates criollos, como que llaman. O aquí compro a veces de los que llaman carmelos, que son aquí del Carmen de Bolívar. Estamos cerquita, etcétera, etcétera. Hay algunos aguacates que son naturales, pero hay unos, la mayoría de los que venden ahora en los supermercados son transgénicos, eso no debe comerse. Entonces cogen el aguacate, cogen la semilla, quitan un pedazo, ya que le están quitando un pedazo a la semilla, y le echan una sustancia que es como de color rojo ahí, y la enterran,
la entierran y cuando lleva cierto crecimiento la pegan a un árbol de aguacate que sí es normal. Eso se llama un injerto. Esas plantas del maestro Samael nos enseña una de sus enseñanzas. Eso no sirve para comer. El organismo no asimila alimentos injertados y lo injertado da esterilidad. Por ejemplo, antes hacían unos injertos, por ejemplo, cruzaban un caballo con una burra, y hace una mula, ¿ya? Entonces, la mula es estéril, el injerto siempre es estéril, y esto genera, estos alimentos transgénicos esterilizan a esos elementos que están siendo injertados y dan procesos de esterilidad en la misma raza humana y se degenera la parte sexual. O sea, estamos en un proceso de inconsciencia ahora que nosotros necesitamos una sabiduría que es la que estamos entregando. Es una sabiduría de los dioses para tratar de hacer conciencia de lo que es nuestra realidad como cuerpos humanos que somos, es el vehículo de nuestra alma, la realidad del universo, la realidad de todo lo que sucede en todos los campos y estar preparado porque han sucedido cosas y vendrán a suceder cosas peores, como estamos viendo, imprevistas que la gente no sabe ni por qué pasa, pero que se procesan en virtud de lo que se llama el karma. Cada pueblo tiene que pasar ahora mismo karma, por su castigo, cada nación paga por su karma, por su castigo, entonces nosotros tenemos que estar bien, porque estaba viendo unas frutas ahora que le aplican unos herbicidas potentes que las prácticamente las degeneran, ¿ya? Se vuelven como elásticas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a respirar, tenemos que aprender a conocer nuestra propia realidad, simplemente nuestra realidad es Él. Pero desgraciadamente, esa alma está esclava por el pecado. Alma tiene el 97% está esclava del pecado, y entonces el pecado es el que se manifiesta a través de esa alma. Cuando una cosa de rabia, es el alma. Es una parte del alma que está esclava de la ira. Y si uno ve a una mujer y quiere desnudarla y violarla, ese es un defecto de la lujuria. Si tú te crees grande porque estudias en la universidad o porque etcétera, etcétera, porque vives en un barrio bien, etcétera, ese es todo el orgullo, el yo de la envidia, etcétera. Esos pecados tienen esclavizada nuestra alma y son esos pecados los que se manifiestan a través de nuestra alma. Nos hacen cometer errores, nos hacen violar las leyes del karma y entonces nos complican con la justicia divina porque todo lo que si mata, lo matan. Si roba, lo roban. Si da un plato de comida, se lo devuelven multiplicado. ¿Ya? Si ayuda a un enfermo, eso se lo ayudan, se lo devuelven. Y eso le agrada a Dios, ¿verdad? Ayudar a la humanidad. Pues bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Une, ayuda y sirve a la gente pobres que necesitan, la gente humilde, la gente las desprecia, las ve como por debajo del hombre. Son seres humanos que están pasando trabajo y que merecen tener que haya bondad, que haya caridad, que haya compasión por seres humanos. Pero esa caridad se ha perdido. Pero cuando nosotros entramos a la noche y vamos liberando nuestra alma del pecado, se van manifestando esos aspectos y entonces van haciendo uno la caridad, el amor, la compasión para ayudar y para servir. No solamente a los pobres, sino a todos los seres humanos que necesiten todos pasamos de nuestros defectos. El pecado y el dolor y el sufrimiento es para todos los seres humanos. Pero mirar sobre todo a los pobres, que casi nadie los mira, un poco, mira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra realidad siempre es el alma. Lo desconocemos. El Cristo nos enseña, porque todo eso está en la Biblia, pero en símbolo siempre. El Cristo, viendo y no vean, viendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entienden, y no se salven. Y añade, porque el que tiene le será dado, al que no tiene, le será. Tenemos que desarrollar un poder del alma que se llama. Nosotros, yo me gradué en la universidad uno desarrolla el intelecto a través de la razón. Entonces el defecto coge todas esas teorías y todos esos conocimientos y los utiliza hasta para hacernos daño. Y en la noche nos desarrollamos la conciencia, la intuición, el discernimiento, la conexión con el
Padre interno. Aprendemos a conocer la verdadera sabiduría del universo en todos los niveles y en todos los aspectos. Eso, nosotros cuando hemos comprobado algunas cosas, chocamos con las estructuras en las cuales se soporta desgraciadamente la ignorancia humana. Somos los rebeldes de la conciencia, rebeldes contra nosotros mismos, porque nuestros enemigos son nuestros propios defectos. Dice el Cristo, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Entonces tenemos que conocer esos enemigos, comprenderlos, enjuiciarlos, arrepentirnos, porque repito, esta parte no ha sido comprendida por el estudiantado gnóstico, y si un defecto no hay arrepentimiento, no es eliminado. Y por eso dice en la Sagrada Escritura, hay más gloria en los cielos por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan salvación. Necesitamos del arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros errores, hacemos daño a los demás, hacemos daño a nosotros mismos, una persona se ya arrepentirse de esas cosas, ¿no? Pero de todo lo que uno se haga daño a sí mismo o que le haga daño a los demás. Esto se llama la sabiduría del autoconocimiento. Cuando uno va conociendo los defectos y lo va eliminando, va despertando la conciencia, va liberando porciones de alma que están embotellada en los defectos. Entonces eso va, y va, además va comprobando internamente, papá Dios, el espíritu que da la vida, nos va a entregar un conocimiento interno divino, porque la sabiduría es interna. Y le estamos entregando un cuerpo de la doctrina, una enseñanza formal, que es la enseñanza, es el cuerpo de la doctrina, es divina, pero hay que comprobarlo. Y que tiene su misterio también. Porque si uno habla, no, del cuerpo astral que está unido por el cordón de plata, tienes que comprobar. Mientras tú no compruebes, no sabes qué es el cuerpo astral. Y puedes objetar. No, eso es imposible, eso es mentira, ¿no? Y tú no ves otro cuerpo cuando duermes, que es igualito al tuyo. Y tú vas a otras partes y ves cosas que van a suceder, y vas a casas que no conoces y encuentras cosas que no conoces, y vas a ciudades que no conoces. ¿Ya? Entonces, ese cuerpo que es el alma. ¿Y por qué el que queda en la cama queda como muerto? Entonces hay dos realidades, cuerpo y alma, materia y espíritu, materia y energía, realidad e ilusión. La vida aquí material es una ilusión. O sin duda le llaman el mundo de Maya. ¿No? La gente científica con el celular, con el computador, con la ropa, con la posición, con el dinero. Pero eso, eso es una cosa verdadera. La realidad es el alma. Lo que tenemos que liberar nuestra alma del pecado. Y cuando nosotros liberamos nuestra alma del pecado, vemos que eso simplemente es un mundo de Maya y ilusión que no hay y a veces las cosas son necesarias, porque el dinero es necesario. El problema es ser esclavo de ello. Y si es posible, si podemos ayudar, ayudemos. ¿Qué hago yo con tenerlo guardado ahí todo el tiempo? ¿Que me voy a llevar yo nada? Nada. Aunque yo estaba pasando trabajo, estaba bien enfermo. Y dije, yo nada más tengo una casa. ¿Qué me voy a llevar? La casa no me la voy a llevar. Me llevo lo bueno que he hecho por la humanidad y lo malo que he hecho, porque papá Dios me va a pasar cuenta de cobro, me va a pesar en una balanza y entonces eso va a definir mi destino en otras existencias, en otras vidas, porque todos tenemos vida. Entonces, cuando esa alma, y esos elementales hablan entre sí, porque este es un elemental de una planta y el alma habla con el elemental de otra planta. Y el gnomo y pigmeo, el elemental de la naturaleza, habla con el elemental de otro mineral. Y los animales también hablan con los elementales de otros animales. Por ejemplo, un amigo que vive como en una clínica, en la puerta de la clínica, él dice, todos los días llegan unos perros a, se reúnen. Y dice el amigo, parece que hablaran entre sí, pero tienen su idioma. Tienen su idioma. Hay gentes que pueden hablar con los animales como lo hacía San Francisco, ¿sí? Como lo hacía el gran maestro tibetano Lotsa, como lo hacía el maestro Samael, el maestro plenamente desarrollado, puede hablar con los vegetales. Entonces ya nosotros, ese animal tiene que pasar a hacer un estudio
cerca de lo que es el reino animal, asistir a los templos del reino animal, prepararse. Ahora, en cada templo hay involución, como aquí. Nosotros estamos aquí en el reino humano. Hay un tipo que es todo, ya todo acabado, todo enfermo. Esos son involuciones dentro de cada reino. Dentro de cada reino hay evolución, que hay involución. Porque si uno llega a determinados años y va para viejo, está dentro de un proceso evolutivo de la propia naturaleza, porque son leyes que rigen todo el universo y que rigen a la misma naturaleza humana. Entonces, cuando ya nosotros, esos elementales, esas almas de esos animales, adquieren el dominio de lo que se llama las enseñanzas y la teoría del reino mineral, pasan por las puertas atómicas de la naturaleza al reino humano. Reino humano. Y ahí ahora vamos a ver qué pasa pues en el reino humano. Ahora, cada, cada reino vibra con unas notas. Do, re, mi, fa, sol. Digamos a la do, re, mi, fa, sol. La nota sol, que es el que vibra la naturaleza humana. Do, re, mi, fa. Y tenemos que llegar a la nota sol, que es el trabajo espiritual que nosotros hacemos. O sea, la nota superior. Ahora, Eh, cada cuerpo animal, repito, está conectado por un cordón de plata a, eh, al animal. Entonces, hay unos casos que el maestro Samael nos cuenta, terminando de hablar del reino animal. Por ejemplo, el maestro una vez eh, nos enseña que vio un ave que amenazaba a otra. Él sabía lo que hablaba, ¿verdad? Maneja también el lenguaje de los animales porque le había causado un rasguño, y la otra le pedía perdón. Esto nos enseña el maestro Samael en un libro que se llama Si hay diablo, si hay infierno y si hay karma. Una vez yo estaba viendo aquí, yo miro mucho la naturaleza, miro mucho los pajaritos, miro mucho los animalitos, etcétera. Yo veía que un pajarito, había varios que le estaban pegando. ¿Quién sabe qué había hecho? Y le estaban pasando cuenta de cobro, los animales, porque ellos a veces pelean entre sí. Y usted ve, el pajarito siempre va con la pajarita, el animal siempre va con su hembra, ¿ya? Eso es la sabiduría de la naturaleza. En otra ocasión, nos enseña el maestro Samael, escuchó a dos perros que vivían en casas diferentes, eso no da cuenta, y hablaban entre ellos. Cuenta el maestro que un perro, hablando en su idioma, se quejaba de que lo trataban mal, de que lo maltrataban, que la comida no era buena. El otro le decía que a él sí lo trataban muy bien, con mucho cariño, que se sentía feliz, etcétera. Yo conocí una amiga que tenía un perro. Ese perro le tenía aire acondicionado, le tenía televisor, le tenía su colchón para dormir. Y si se enfermaba, si había que gastarle 1 millón con el veterinario, ella le gastaba 1 millón con el veterinario. O sea, si ese perro hablaba con otro y que está pasando trabajo, decía, no, hermano, y aquí la estoy pasando, pero bastante bien en esta existencia. Bueno, hay casos, por ejemplo, de los animales, o sea, el ser humano, por ejemplo, nosotros pertenecemos a signos del zodiaco, de acuerdo con la fecha de nacimiento. Los animales también pertenecen al signo del zodiaco y hay unos que están relacionados con los planetas. Por ejemplo, hay unos animales que están relacionados con el planeta Saturno. El planeta Saturno es dirigido por el arcángel Uriel. A ese planeta pertenecen los ángeles de la muerte, que son los que portan el de plata cuando espiritualmente muere el ser humano. ¿Ya? Uno no muere cuando el médico dice muerte clínica, no. Uno muere cuando les corta el de plata. Entonces, uno muere clínica y puede regresar a la vida. Han pasado, no muchos, pero sí, y dan su testimonio. Entonces, hay animales como el bolero, la lechuza, que, que, o sea, yo tenía un amigo que trabajaba en un hospital, decía, cuando se paraba un golero en determinada que daba una pieza, esa persona iba a morir, porque el golero está relacionado, simbolismo, simboliza la muerte. Una vez yo estaba al frente de mi casa y vino un golero y se paró exactamente en el topito de la casa del vecino. En la casa del vecino hay un señor que tenía cáncer.
Entonces, ese señor va a morir. Después vino el golero, se paró y se voló y se paró exactamente en el copito de la casa de mi papá. Mi papá estaba enfermo. Entonces yo dije, también va a morir. Primero muere este y después muere mi papá. Y así fue. Entonces el golero, pues, no es que sea malo, simplemente cumple una misión. Lo mismo que la mariposa negra, lo mismo que la lechuza. Nosotros aquí aprendemos a manejar la sabiduría de los animales, porque es que a veces hay animales que tienen simbolismo. La paloma simboliza el espíritu en la Sagrada Escritura. El águila simboliza el espíritu. Eh, el, el perro, por ejemplo, el perro para nosotros es el mejor amigo del hombre. ¿Sí? Y el cerdo simboliza la involución. O sea, representa tal involución que en el Deuteronomio Moisés nos enseña de la carne de cerdo no tocaréis ni comeréis sus carnes inmundas. O sea, nosotros los iniciados no debemos comer el cerdo. El cerdo simplemente es un símbolo de la naturaleza. Es un símbolo. Tiene un animal que se llama la triquina, eh, la vuelve carbón y no se muere. La triquina pasa por la sangre, se va al cerebro, forma una cápsula, la cápsula va creciendo, dan unos dolores de cabeza, dan convulsiones, te hacen un examen, una escanografía, descubren ese animalito ahí, esa triquina, y no se puede hacer una cirugía porque va a causar daños en el cerebro por la comida de cerdo. Y cuando uno está muy flojo, o sea, hay una persona que es muy está en la noche, ¿no? Y es muy lujuriosa y el Dios interno quiere que cambie. Entonces le muestra un cerdo de determinado tamaño de acuerdo al tamaño del yo y la lujuria que tiene esa persona, como diciéndole, trabaja en ese defecto que te está causando daño y está haciendo que me aleje de ti, porque los defectos nos alejan de nuestro Dios, de nuestro Padre interno. Pero ya después, repito, entramos aquí al reino humano y aquí en el reino humano, el ser humano, se nos van a entregar, vamos a cumplir una misión, se nos entregan 108 existencias, 108 existencias. ¿Para qué venimos nosotros a este ser humano? Únicamente para lograr la perfección, nada más. Y para ello necesitamos una sabiduría. Una sabiduría. Nos dan 108 vidas. Tú naces, vives, creces, mueres, etcétera. Si no hiciste nada por ti mismo, perdiste el tiempo. Si tuviste dinero. Ahora, si tú tienes mucho dinero, no, acuérdate que existe la ley del karma. Y el karma de la codicia, de los que tienen grandes cantidades de dinero y que paga la gente, es venir de limosnero en otras secciones. Les he dicho, pues, que allá en Nueva York nos contaba el maestro de que había un señor que era un empresario que tenía empresa y tenía un edificio donde administraba todas sus empresas y decía que era muy malo a los empleados y esas cosas. Ese tipo murió y volvió a nacer. Y el maestro dice, nadie sabe quién es. Está pidiendo limosna en la puerta donde él era el gran empresario, donde era su edificio. Que pagar las cosas. Eso se llama la ley del karma, pero la ley del karma es una ley. La gente habla del karma. No, el karma hay que comprobarlo. Cuando uno entra a comprobar el karma, cuando uno va al palacio del karma, cuando uno hace negocios con la ley divina, entonces a uno comprendiendo lo que es la ley del karma, va uno como respetando esas leyes. Si tiene un poquito de conciencia interior, un poquito de intuición, si no, y si no tiene conciencia, entonces sigue cometiendo errores. Pero ya uno conoce la noche, comete errores, entonces le cobran más difícil. Entonces uno viene la primera vida, le da la primera vida, muere. Cuando muere cortan el cordón de plata, muere el cuerpo, el alma no muere, el alma es juzgada en el palacio divino por lo que hizo bueno y malo, le dan otro cuerpo, el papá que se merece, la mamá que se merece, la situación económica que se merece, la salud que se merece y el campo del amor que se merece. Viene la otra vida, a veces venimos bien, a veces venimos abajo, a veces venimos arriba, etcétera, todo de acuerdo cómo sembramos. Entonces, nosotros tenemos vida y vamos, y existen las dimensiones superiores de la naturaleza.
naturaleza, aquí existen las tres dimensiones, existe la cuarta dimensión que es el plano vital, existe la quinta dimensión que es el plano astral. Nosotros hablamos de una sabiduría y comprobamos esa sabiduría. Y cualquiera de ustedes puede comprobar esta sabiduría. Y esa es la finalidad de estas enseñanzas. Ustedes pertenecen a los pocos. Los pocos sí entran en necesidad de comprobar, de saber internamente. Porque escuchar solamente eso es, se llama el saber, pero ese saber tenemos que convertirlo en ser para que haya un equilibrio en la sabiduría. ¿Ves? Porque escuchar y comprobar, escuchar y comprobar. Porque si uno escucha, escucha y no comprueba, entonces no sabe absolutamente nada. Y después los yoes comienzan eso, comienzan a utilizar esa sabiduría que escucharon, etcétera, para hacer hasta si es posible, para dársela de grandes sabios o para hacer cosas negativas. O sea, a nosotros se nos concede 108 vidas. ¿Para qué? Para liberar nuestra alma del pecado, nacer por segunda vez y convertirnos en apóstoles del Cristo, llevando esta enseñanza a toda la humanidad. A eso es que nosotros realmente venimos a la, es nuestra realidad. Entonces, pero si el ser humano pasa en las 108 vidas y no hace nada, primero porque no entendió, segundo porque no quiso entender, tercero porque podía entender porque era de los pocos y no hizo nada, pasa en las 108 vidas, corta el cordón de plata, no ha hecho nada, pasa para la involución. La involución se pasa en los 9 círculos dantescos. En cada círculo va a pagar los castigos correspondientes a cada círculo. Ese es un mundo de sufrimiento y dolor, como dice el Cristo, dice, allí donde será el llorar y crujir de dientes. Y el maestro Samuel nos enseña, yo no quiero que ustedes vayan a los mundos infiernos, porque eso es más amargo que la hiel. En la realidad, la gente ni siquiera se imagina que son los mundos infiernos, pero esa alma tiene que durar miles de años, porque ya el tiempo es demasiado lento, miles de años de sufrimiento y de dolor, pagando todo lo que debe. Y cuando ya cumple, duran miles de años, no es dos, duran miles, miles, y el tiempo es más lento. Cuando ya sale de los mundos infiernos que ha pagado sus faltas cometidas con dolor, con fuego, etcétera, etcétera, entonces entra lo que se llama el caos de la naturaleza. El caos es como una parte espiritual donde esa alma es examinada por los devas de la naturaleza que no tengan nada relacionado con cuestión de defectos, y entonces esa alma penetra dentro del reino mineral y sigue, llega al reino humano, y si no hace nada, pasa, y entonces esto se llama la ley de evolución e involución. Ya esta rueda, este ir y venir en todos los tiempos, los hindúes le llaman la rueda del samsara. Hermanos, hemos hablado de una sabiduría divina, de una sabiduría de los dioses, ayudarlos a ustedes, los esperamos todos los jueves a esta misma hora. Inviten a otras personas. Si quieren la grabación de nuestras enseñanzas, se las enviamos para que usted se la envíe a otras personas. Ayúdenos a divulgar esta enseñanza, porque la sabiduría recibe sabiduría, y el que da más recibe más, y el que no da se le será quitado. Vamos a hacer una pequeña relajación, porque ya estamos a punto de terminar esta. Vamos a relajarnos, respiraciones lentas y profundas. Cuando uno respira lentamente, activa pues el parasimpático, el cuerpo para la meditación, para la respiración, el aire penetra la nariz, la plena capacidad. Expulsamos boca, sale por la boca y nos sentimos bien. Vamos a ordenar átomos, células, moléculas, homeostasis. Os ordeno en nombre del... Imaginamos, nos sentimos totalmente relajados. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Sentimos los pares